Buenos días con todos, compañeros, profesor. Hoy expondremos sobre el valor económico agregado y flujo de tesorería. El presente curso es Finanzas. Llevamos con el profesor Gonzalo González Castro, los integrantes mi persona, Navarro Escalante, Erickson Edgar, Fernández Espinal, Kate Sofía, Terranes Tirado, Willy Daniel, Cabagnaro Jiménez, Jennifer Alessandra, Osorio Fernández, José Francisco. El trabajo es extenso, por eso lo dividimos en 6 puntos. A continuación voy a presentar el índice. Por primera parte tenemos la introducción. En segundo tenemos el marco teórico, que va a ser mucho más amplio. Por tercero tenemos al EVA, que es el valor económico agregado. Por cuarta parte tenemos al flujo de tesorería. Por penúltimo tenemos a los ejercicios, donde vamos a presentar todos los casos ya vistos y presentados en clase. Por última parte tenemos el punto de vista, que son nuestras conclusiones. Introducción. En este texto abordaremos sobre los temas más importantes, sobre el valor económico agregado, el EVA y flujo de tesorería. En este caso, como ya es cierto, la misión de cada entidad económica, con o sin fines de lucro, es la generación de la riqueza, pues de lo contrario no se podrían repartir utilidades, incrementar el valor de las acciones, o no se podría reinvertir en proyectos sociales. El presente trabajo muestra la determinación del EVA, asimismo su aplicación, como herramienta para evaluar propuestas de inversión, como método alterno al valor presente neto. Por otra parte, presentaremos al estado de flujo de tesorería, en las cuales expondremos sobre las etapas de confrontación entre las dos grandes filosofías del reconocimiento contable, que son devengo y tesorería. Los principales organismos normalizadores mundiales defienden desde hace años a la utilidad conjunta y no confrontada de ambas corrientes, como mecanismo mutuo de conformización de expectativas. Si bien se mantiene la superioridad del resultado en una hipotética labor individual en nuestro país, el estado de flujo de tesorería en adelante acaba de sustituir con carácter general al cuadro de financiación como representante de los estados de flujos financieros. En el conjunto de las cuentas anuales, tras la modificación de nuestra legislación mercantil para la adaptación a las corrientes normativas internacionales IASB, promovida como nueva estrategia de la Unión Europea. Por último, el estado de flujo de tesorería va a ser, por tanto, un estado contable, nuevo y obligada a una elaboración cuya interpretación e integración con el resto de componentes de las cuentas anuales, especialmente con la cuenta de resultados, necesita ser divulgada desde foros tanto académicos como de investigación. En este punto hablaremos un poco más de la historia, quién fue su creador del EVA y también las ventajas. Su creador y desarrollador es Joel Stein. Es reconocido en economía financiera, medición del desempeño corporativo, valoración corporativa y compensación de incentivos. Es un pionero y defensor del líder del concepto del valor para el accionista. El EVA es registrado por su firma consultora. A pesar de ser una marca registrada, muchas firmas han adoptado y usado el concepto del EVA, pues este de gran valor para las decisiones de los accionistas porque indica cuándo valor crea el capital invertido. Además, permite denotar cuándo el rendimiento de su capital es mayor al costo de oportunidad para sus inversiones. Es decir, cuando el EVA muestra que se genera más valor que el posible riesgo que puedan tener los inversionistas. Ahora tocaré sobre las ventajas del EVA. Gracias a su construcción conceptual tiene distintas ventajas. Por ejemplo, es un indicador muy exacto para la creación real del valor, ya que tiene en cuenta costos, gastos e impuestos para dejar solo así la ganancia. También muestra el verdadero beneficio para una empresa. Con él pueden identificar los elementos empresariales que generan más valor. Alinea las metas en los administradores con las metas que posee la misma empresa. Mide el desempeño operativo y el financiero de manera combinada, lo cual facilita la toma de decisiones. Y haciendo una comparación con otros indicadores, por ejemplo, a diferencia del EBITA, el EVA es mejor porque indica las ganancias de una compañía, muestra la mejor relación de las ganancias con la gestión empresarial, indicando así que si el EVA es mayor es sinónimo de buena gestión empresarial. Además, este no se ve afectado por variables como las deudas
o los créditos registrados por la empresa, pues estos se descontarían de las ganancias. Ahora hablaremos un poco más a fondo de qué se eleva y cuál es su importancia. El VALEVA, el valor económico agregado, es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. El EVA es la cantidad sobrante después de cubrir todos los costos, incluidos los producidos por la fuente de financiación de los recursos propios y ajenos utilizados. Ahora, ¿cuál es su importancia? Es que muchas empresas parecen que no prosperan, cuando en realidad no lo son, ya que su beneficio contable no supera el costo del capital invertido. Si la empresa en realidad está dando las utilidades esperadas, es decir, a través del EVA, se define cuánta utilidad debe recibir el empresario por el capital de trabajo empleado. Se puede tomar como un indicador para la toma de decisiones. Ahora, en este cuadro que tenemos, si el EVA es positivo y si es negativo, vamos a encontrar diferentes respuestas. Mientras el EVA sea positivo, significa que la empresa ha generado una rentabilidad por arriba de su costo de capital, lo que le genera una situación de maximización del valor de la unidad empresarial. Pero, si el EVA es negativo, se considera que la empresa no es capaz de cubrir su costo de capital, por lo tanto, está minimizando el valor de patrimonio. En otras palabras, si el EVA es positivo, para un determinado ejercicio, si este es positivo, se puede decir que la empresa ha obtenido una rentabilidad por encima del costo de los recursos utilizados. Ha creado un valor. Si es cero, simplemente ha logrado únicamente su meta esperada. Y si el EGA es negativo, su rentabilidad ha estado por debajo de lo exigido. Los recursos utilizados y por lo tanto no se puede decir que se ha destruido su valor. Ahora le podemos dejar unas par de recomendaciones para el EVA. Invirtiendo en proyectos generadores de valor, es decir, en activos que produzcan una rentabilidad superior al costo de capital, o también eliminando fondos ociosos, es decir, disminuyendo activos innecesarios sin afectar la utilidad operativa. Y por último, eliminando unidades de negocios destructoras de valor, es decir, unidades que produzcan rentabilidad inferior al costo de capital. El marco teórico de valor económico agregado se basa en la premisa de que el objetivo principal de una empresa es generar rendimientos superiores a su costo de capital. Pasos para implementar el EVA. Para implementar el valor económico agregado como medida de valor, es preciso considerar los siguientes aspectos, la cual sería la familiarización con la teoría, su aplicación, determinación del tiempo requerido para implementar su funcionamiento y los beneficios que reporta que van a depender de las características propias de cada empresa. Integrarlo a los sistemas de gestión. Se logra realizar los diferentes procesos e implementar las decisiones en términos de EVA. Estructura del plan de bonificaciones, basada en EVA en concordancia con la cultura de la compañía. Sus componentes. Estas utilizan tres tipos de variables que afectan el valor económico agregado. Ellas son la utilidad operativa después de los impuestos, el valor del activo y el costo de capital ponderado. ¿Cómo se calcula? Esto tiene una fórmula, la cual sería EVA es igual a la utilidad operativa después de los impuestos menos, paréntesis, el costo promedio de ponderado de capital multiplicado por el capital invertido. Y las ventajas sería, bueno, gracias al EVA, en su construcción de concepto tiene diferentes tipos de ventajas. Uno sería con el que pueden identificar los elementos empresariales que generan más valor. Alinea las metas y las administraciones con las metas que poseen las mismas que la empresa. Mide el desempeño operativo y el financiero de manera combinada, lo cual facilita a las tomas de decisiones. Y último, es un indicador muy exacto con la creación real del valor, ya que tiene en cuenta costos, gastos e impuestos para dejar solo a las ganancias. Económico agregado en comparación con otros indicadores. Está construido de manera que su maximización puede ser precisamente una meta empresarial, a diferencia de otros indicadores, con el rendimiento sobre el patrimonio o el retorno de la inversión, ya que estas dos conceptualmente y en sus fórmulas no tienen en cuenta el riesgo. Además, no indica a los propietarios si está o no creando valor. Una de las clases del valor económico agregado es el empresarial, por división, el valor económico ajustado, el residual y el económico. En el caso número 1
mostrando el valor económico agregado en su situación patrimonial. Tenemos que en el activo, en efectivo, tienen como 50. Cuenta a cobrar 370, bienes de cambio 380 y 800. En el pasivo corriente por cuentas por pagar comerciales se muestra 350 y por pagadas financieras tiene 300 y 650. Para el pasivo no corriente, en bienes de uso, podemos ver que tiene 1250, en bienes intangibles 300 y 1550, y en total el activo sale un resultado de 2350. Para mostrar el total del pasivo y patrimonio es 2350, mostrando el patrimonio neto que tiene 940, más las cuentas a pagar de financieras es 760 por el pasivo. Para continuar con el caso, en las aclaraciones, nos dice que en las depreciaciones se encuentra incluido $35 correspondientes a intangibles. De haberse valorado los bienes de cambio de a valores de mercado, existirían resultados. Por tenencia de $15 de ellos, $5 imputables al costo y $10 a las exigencias. Las cuentas comerciales a pagar son por compra de bienes de cambio. En su momento no se agregaron costos financieros por $20. Al cierre del 50% está incluido en las existencias finales. Además, el 75% está devengado. La rentabilidad esperada por los propietarios es de 19.95%. Los intereses a pagar por el pasivo es un promedio del 10%. Y en el patrimonio neto es el 40% de la financiación y el pasivo el 60%. Además, se supone que una tasa de impuestos a las ganancias del 40%. La fórmula a emplear. La tasa del costo del capital total nos muestra un valor de 11.58%, de 11.61%. La utilidad antes de interés nos muestra el valor de 410 y de 430. En su costo financiero nos muestra un valor de 231.6 y de 232.8. Y en el valor económico agregado nos muestra un total de 168.4 y de 197.2. Como puede observarse, de haber computado la incidencia de los costos financieros implícitos y los valores correspondientes en los bienes de cambio, el valor económico agregado habría aumentado a un 10.5%. Las depreciaciones de los intangibles no se ajustaron por no superar el 10% de las ventas del periodo. Si las depreciaciones se hubieran ajustado en los $35 y haberse podido agregar por $65 los otros intangibles incluidos en los gastos, el valor económico agregado sería de 278.5 y su incremento con relación a la primera medición de 56.11%. Para explicar el caso número 2, primero mostramos hablar de la compañía Pura Vida, su balance general de diciembre 31 de 2008 en miles de pesos. Su activo en efectivo tiene 40 pesos, pues las cuentas por cobrar es de 117, en sus inventarios 80, activo fijo neto 480, mostrando un total de activo de 717. En el pasivo y patrimonio, en los proveedores nos puede mostrar que es de 169, obligaciones bancarias de 200, con un capital de 96. La utilidad retenida es de 252, mostrando un total pasivo más patrimonio de 717. Aquí podemos ver el estado de resultados de la compañía Pura Vida. En ventas nos da un valor de 987.8, costo de ventas 145.8, la utilidad bruta de 842, gasto de administración y venta de 46. La utilidad operacional nos sale un resultado de 796. Los ingresos no operacionales nos salen un resultado de 74. Gastos no operacionales de 50. El interés nos muestra un 60. El UAI de 760. Y con el impuesto que es 33% nos sale un valor de 250.8. Para darle un valor último de utilidad neta de 509.2. Como información adicional,
al caso, el activo tiene una valorización de 50 millones. El costo de la oportunidad de los inversionistas es del 35%, el costo de la deuda antes de los impuestos es del 25% y la tasa impositiva es del 35%. Como solución al caso nos muestra la fórmula que igual sería al 0.25 en paréntesis 1 menos 0.33, dando un resultado de 16.75%. En la estructura financiera como fuente nos muestra el recurso propio, que tiene como proporción 0.7355, como costo 0.35 y ponderación 0.2224. En deuda nos muestra la proporción de 0.3645 de costo 0.1675 y nos da una ponderación de 0.061. Al final, como costo ponderado, nos saca un resultado de 0.2834. Como podemos ver la fórmula, con ese resultado sacamos 796.000 por 0.67, que nos da un resultado de 533.320. En el UAI, su utilidad neta es 509.2, más los gastos financieros que es 60, más gastos no operacionales 50, menos ingresos no operacionales con el valor de 74, menos beneficio tributario 11.88, mostrando un total de 533.32. En el valor del activo sale un activo total 717, valorización 50, dando un total de 767. En el valor económico agregado, su OID es 533.32, más el valor del activo por costo del capital 217.368, dando un total de valor económico generado 3.315.952. Para finalizar el caso, damos una explicación. Como observa en la empresa generó un valor de 315.952 millones, lo que implica una buena utilización de los recursos. Lo importante es analizar algunos componentes del activo y tratar de disminuirlo con el propósito de mejorar el valor económico agregado generado por la empresa. Con la relación a las cuentas por cobrar, hay que agilizar los recaudos, con lo que se logra liberar recursos que pueden emplearse más productivamente en otras actividades de la empresa. Buenas tardes, voy a hablar sobre el flujo de caja. El flujo de caja es un concepto fundamental en las finanzas que se refiere al registro y seguimiento de los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Es una herramienta crucial para evaluar la salud financiera de un negocio, ya que muestra la cantidad de dinero que entra y sale de la empresa en un momento dado. El flujo de caja se compone de 3 elementos principales, que son las operaciones, las inversiones y el financiamiento. Las actividades centrales del negocio, como las ventas de productos o servicios, el pago a proveedores, los salarios de los empleados, entre otros. Las inversiones incluyen los flujos de efectivo asociados con la compra o venta de activos de largo plazo como propiedades, maquinaria, inversiones. La financiación se refiere a los flujos de efectivo relacionados con la obtención o reembolso de préstamos, la emisión de acciones o el pago de dividendos a los accionistas. El flujo de caja puede ser positivo o negativo. Un flujo de caja positivo indica que la empresa está mostrando más efectivo del que está gastando, lo que generalmente se considera saludable. Por otro lado, el flujo de caja negativo indica que la empresa está gastando más de lo que está generando, lo cual puede ser una señal de problemas financieros. Es importante tener en cuenta que el flujo de caja no es lo mismo que el estado de resultados o balance general. Mientras que el estado de resultados muestra las ganancias y pérdidas de la empresa en un periodo determinado y el balance general refleja la situación financiera de la empresa en un momento específico. El flujo de caja se centra exclusivamente en el efectivo.
En general, se puede identificar al menos 4 funciones principales del flujo de caja en un contexto empresarial: gestión de efectivos, planificación financiera, evaluación de la salud financiera y toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas funciones pueden variar según el enfoque y las necesidades específicas de cada empresa. La primera, que es gestión de efectivo. El flujo de caja permite a las empresas gestionar sus recursos de efectivo de manera eficiente. Proporciona información actualizada sobre los ingresos y egresos de efectivo, lo cual ayuda a tomar decisiones informadas sobre la asignación de fondos y la gestión de la liquidez. La segunda, que es planificación financiera, facilita la planificación a corto y largo plazo al proporcionar información sobre los flujos de efectivo esperados. Ayuda a la empresa a establecer metas financieras realizadas e identifica posibles déficits o excedentes de efectivo y toma decisiones estratégicas para garantizar la estabilidad financiera. El tercero, que es la evaluación de la salud financiera. El flujo de caja permite evaluar la salud financiera de una empresa al mostrar si hay suficiente efectivo para cubrir sus gastos y obligaciones. La información proporcionada sobre la capacidad de la empresa para pagar deudas, invertir en proyectos o distribuir dividendos a los accionistas. Además, permite identificar y abordar posibles problemas de liquidez o insuficiencia de efectivo. La cuarta, que es la toma de decisiones estratégicas, es el flujo de caja, que proporciona información vital para la toma de decisiones estratégicas en una empresa. Permite evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión, identifica oportunidades de crecimiento y expansión y determina la capacidad de la empresa para hacer frente a situaciones financieras adversas. Además, ayuda a priorizar las actividades operativas y de inversión de acuerdo con la posibilidad de efectivo y las necesidades financieras de la empresa. Ahora hablaremos sobre los tipos de caja. Tenemos flujo de caja libre y flujo de caja neto. En flujo de caja libre es el dinero que queda después de que se haya hecho una inversión en los activos de la empresa. Se utiliza principalmente para valorar las condiciones de una empresa y se puede medir tanto como la empresa en sí como para sus accionistas. Aunque no es una medida contable estándar y no aparece en los informes comunes, el flujo de caja libre es considerado como algo independiente y se utiliza para evaluar la situación financiera de una organización. A menudo esta información se divulga en presentaciones y comunicados de prensa, aunque no aparece en los documentos comerciales. Las funciones que tiene cada uno es la medición de la generación de efectivo. El flujo de caja libre permite medir la cantidad de efectivo que una empresa genera después de cubrir los gastos operativos y los gastos de capital. Es un indicador importante de la capacidad de la empresa para generar recursos internos y financiar actividades adicionales como el crecimiento, el pago de deudas o el reparto de dividendos. El segundo es la evaluación de la rentabilidad. El flujo de caja libre es una métrica clave para evaluar la rentabilidad de una empresa. Permite determinar si los ingresos generados son suficientes para cubrir los gastos operativos y los gastos de inversión, y si hay un excedente efectivo después de estos son desembolsados. Una generación sostenible de flujo de caja libre es fundamental para mantener la viabilidad financiera a largo plazo. El flujo de caja neto es un indicador muy relevante en el análisis de inversión, ya que permite evaluar la capacidad de una empresa para generar fondos y atraer a los inversores. Este indicador muestra la diferencia entre los flujos de caja positivos y negativos de la empresa durante un periodo determinado. Los flujos de caja netos son los fondos que provienen de las actividades operativas financieras y de la inversión de la empresa. Al preguntarse qué se considera neto en este indicador, se puede responder que se trata simplemente de la diferencia entre los flujos de caja positivos y negativos. Para calcular el flujo de caja neto, se analizan ambos tipos de flujo y se suman. No se requiere de un cálculo complejo para obtener este indicador.
Tenemos la medición de la liquidez en el flujo de caja neto. Es una medida de liquidez de una empresa, ya que muestra la cantidad de efectivo que ingresa y sale de la organización en un periodo determinado. Ayuda a evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago, como el pago a proveedores, el reembolso de préstamos o el pago de dividendos. También tenemos lo que es el análisis de la capacidad de inversión. El flujo de caja neto también utiliza para evaluar la capacidad de una empresa para invertir en un proyecto de crecimiento, adquisiciones o expansión. Un flujo de caja neto indica que la empresa tiene recursos disponibles para realizar inversiones, mientras que un flujo de caja neto negativo puede indicar la necesidad de financiamiento adicional o la necesidad de ajustar las operaciones positivas para mejorar la liquidez. Buenas tardes, mi nombre es Kate y yo les voy a hablar sobre la presentación del estado de flujo de caja según sus actividades. En este tema vamos a hablar de los tipos de flujo de caja, de los cuales hay 3, que es el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiamiento. Primero vamos a hablar sobre las actividades de operación. Esto se refiere al efectivo generado por las actividades comerciales de la empresa. Podemos ver las entradas de efectivo, que son ahí van lo que son las cuentas por cobrar de periodos actuales, anteriores de los clientes. Y también las salidas de efectivo, que son los pagos a proveedores, planillas, arriendo, impuestos e intereses. Bueno, este viene a ser el segundo tipo de flujo de caja, que son las actividades de inversión. En este tipo de caja se mide el efectivo utilizado para la compra o venta que hace la empresa en activos fijos. Están entre entradas de efectivo y salidas de efectivo. En entradas están las ventas de activo fijo, el cobro a dinero a terceros y la inversión de títulos de deuda. Y en la salida de efectivo está la compra que hace la empresa de activos fijos, inversión de títulos y préstamos a terceros. Ok, por último, en la presentación de estado de flujo de caja según sus actividades, tenemos el último tipo de flujo de caja de financiamiento, el cual se mide el efectivo obtenido o utilizado para financiar la empresa. En entradas de efectivo tenemos la venta de acciones o préstamos de terceros y los ingresos por los nuevos aportes. Y en salidas de efectivo tenemos el pago de dividendos, la compra de acciones o la cancelación de préstamos que hicimos para la empresa. Ok, ahora pasamos a los casos que realizamos para el tema de flujo de caja. En el primer caso, se habla sobre una empresa que produce muebles y lo cual nos brindan los siguientes datos. Tiene ingresos por ventas en el primer mes de 10.000 soles, costos variables por unidad de 200 soles, costos fijos mensuales de 5.000 soles y inversión maquinaria de 30.000 soles que, como nos indica, que se pagó al contado. La vida útil de la maquinaria es de 5 años y la depreciación anual de esta maquinaria es de 6.000 soles. Nos brindan también nos dicen que la tasa impositiva es del 25% y aparte nos da una información extra sobre el flujo de efectivo operativo antes de los impuestos del primer mes es de 2.000 soles y nos piden hallar el flujo operativo, el flujo efectivo libre y el flujo efectivo total del primer mes. Ahora vamos a ver la solución del caso. Ok, ahora vamos a pasar a la solución del caso 1. Nos pidieron hallar el flujo efectivo operativo, el de efectivo libre y el efectivo total del mes. Entonces vamos a empezar por el efectivo operativo. Ya agarramos los datos de ingresos por ventas de 10.000 soles, costos variables de 2.000 soles, costos fijos de 5.000 soles, por lo que nos dicen en las letras azules que es para poder hallar el flujo efectivo operativo. Restamos 10.000 menos 2.000 menos 5.000 y nos da un total de 3.000 soles.
que viene a ser el flujo efectivo operativo. Ahora vamos a hallar el flujo efectivo libre. Para hallar el flujo efectivo libre, que también puede ser el flujo efectivo de inversión, que es dado en otro nombre, para hallar este es el flujo efectivo operativo menos inversión de activos menos impuestos. Como ya habíamos hallado, el flujo efectivo operativo es de 3.000 soles. Los 30.000 soles por dato que habíamos leído son los 30.000 soles de inversión de maquinaria. Los 2.000 soles son es el dato extra que nos dieron de flujo de efectivo operativo antes de impuestos, y los 6.000 soles viene a ser la depreciación. Estos 25% viene a ser el 25% viene a ser la tasa impositiva. Primero resolvemos lo del paréntesis, restamos y multiplicamos por el 25%, nos da 1.000 soles. Restamos con los otros dos montos que tenemos y nos sale que el flujo efectivo libre o el flujo de caja de inversión es de menos 28.000 soles. Bueno, nos dijeron que teníamos que hallar el flujo de efectivo total. Ese es el último. Y lo que nos dicen en las letras azules es que para hallar ese flujo efectivo total debemos de restar el flujo de efectivo, debemos de sumar el flujo de efectivo operativo más el flujo de efectivo libre. Como ya habíamos hallado, el flujo de efectivo operativo era de 3.000 soles y el flujo de efectivo libre es de menos 28.000 soles, dándonos un total de menos 25.000 soles. Como podemos ver, en el primer mes la empresa tiene un flujo de efectivo operativo positivo de 3.000 soles, pero debido a la inversión de la maquinaria y los impuestos que hubo en el flujo efectivo de inversión es negativo. Y el flujo efectivo total nos sale negativo en menos 25.000 soles. Gracias. Ok, ahora les voy a hablar sobre la solución del caso 2. Primero nos dan la información de una empresa que lleva a cabo las siguientes actividades de financiamiento durante un año. Primero, como datos, nos dicen que la empresa emite bonos por un valor de $500.000, que la empresa paga dividendos a los accionistas por un total de $100.000, que también obtiene un préstamo bancario por un valor de $300.000 y que amortiza un préstamo anterior pagando $50.000. En la solución ponemos en entradas de efectivo toda la entrada de dinero a la empresa, que viene a ser la emisión de bonos y los préstamos bancarios, que lo sumamos y nos da una suma de $800.000. Y en salidas de efectivo ponemos los pagos de dividendos y amortización de préstamos, que lo sumamos y nos da un valor de $150.000. Ahora vamos a ver la siguiente solución. Bueno, siguiendo con la segunda parte de la solución del caso 2, como bien nos dijeron en la información del caso, es que la empresa lleva a cabo actividades de financiamiento para su empresa en un año determinado. Entonces, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, que mencionábamos sobre los tipos de flujo de caja, hablamos sobre el flujo de caja de financiamiento, que tiene entradas de efectivo menos sus salidas de efectivo. Entonces, como ya habíamos hecho en la diapositiva anterior, habíamos hallado que el total de entradas de efectivo es de $80.000 y el total de salidas de efectivo es de $150.000, dándonos un total de $650.000, que viene a ser su flujo de efectivo neto de financiamiento. Y bueno, en este caso, el flujo de efectivo neto de financiamiento para el año que nos estaban pidiendo sería de $650.000, lo que significa que la empresa ha obtenido un flujo neto positivo de efectivo a través de sus actividades de financiamiento para la empresa. Gracias. En conclusión, el flujo de tesorería es una herramienta fundamental para evaluar la salud financiera de una empresa. Esto se refiere a la entrada y salida de efectivo de una organización en un periodo determinado. Es importante destacar que el flujo de tesorería no se limita únicamente a los ingresos y gastos,
sino que también tiene una cuenta de inversión en activos y a la financiación de una empresa. Al analizar el flujo de tesorería se puede extraer varias conclusiones. En primer lugar, es esencial para tener en cuenta que la generación de efectivo es fundamental para la supervivencia y el crecimiento de una empresa. Si los flujos de efectivo son positivos y constantes, esto indica que hay una buena capacidad para generar recursos, hacer frente a los gastos operativos y a las obligaciones financieras. Por otro lado, si el flujo de tesorería es negativo o inconsciente, puede ser un indicador de problema financiero. Puede revelar una mala gestión en los recursos, una inadecuada planificación financiera o un exceso de deuda, ya que en este sentido es crucial identificar las causas de flujo negativo y tomar medidas correctivas para mejorar la situación. Pasemos ahora a lo que sería el valor económico agregado, que en su concepto ya tienen entendido que es una medida de rendimiento económico de una empresa que evalúa si es capaz de generar el valor de los accionistas. Se calcula restando el costo de capital invertido a la empresa del beneficio operativo después de los impuestos y gastos financieros. Una conclusión derivada importante del EVA es que se centra en la creación de valores para los accionistas a largo plazo. Una empresa que genera beneficios, pero si no supera el costo de capital, no estará creando valor económico agregado. Por lo tanto, el EVA proporciona una medida más completa en el desempeño financiero al considerar el costo de recursos utilizados. El EVA también permite comparar el desempeño de una empresa con sus costos de capital y con otras compañías en el mismo sector. Esto puede revelar ventajas competitivas o áreas de mejora, que también otra conclusión común en las empresas es que gracias al el EVA positivo genera una mayor manera de consistente para entender el mayor valor del mercado y a ser consideradas más atractivas para los inversores. Al crear o destruir valor hoy más que nunca es un tema de muchísima importancia para la supervivencia de las empresas. Maximice que muchas veces se invierte más a una empresa de lo que genera, cubrir los costos de oportunidad en su capital de trabajo, indudablemente han demostrado funcionar como un indicador financiero al analizar rapidez y viabilidad ya de los recursos generados a consecuencia de las acciones realizadas para los inversionistas. Completamente satisfactorias la información suministrada por las técnicas y procedimientos al analizar tradiciones utilizadas con más vistas al logro de una mejor comprensión y conocimiento de la realidad de salud económico y financiera de la empresa. En resumen, el flujo de tesorería y el valor económico agregado son dos herramientas poderosas para evaluar la salud financiera y el desempeño de la empresa. El flujo de tesorería nos proporciona una visión más detallada a los flujos efectivos, mientras que el EVA nos permite comprender que una empresa se crea para el valor de sus accionistas. Comprender y aplicar esos conceptos puede ayudarnos a tomar decisiones financieras más informadas, identificar áreas de mejora y crear estrategias para analizar el valor empresarial. Muchas gracias.